Queridos amigos, muy buenas tardes. Nos da muchísimo gusto recibirlos en este nuestro tiempo especial con Dios, a nombre del Señor Jesucristo, a nombre de Manantial Hogar Espiritual y al nombre propio de nuestra familia, les damos la más cordial bienvenida a este nuestro tiempo especial. Especial, ya lo sabemos, porque la presencia del Señor está aquí entre nosotros. Le damos muchas gracias al Señor por cada uno de ustedes que se está sumando a este tiempo de transmisión y queremos invitarlos a que juntos pongamos nuestro tiempo delante de nuestro Dios, que le pidamos que sea Él el que se manifieste, el que se glorifique a través de nuestro tiempo juntos. Les invitamos pues a que inclinemos juntos nuestro corazón delante de nuestro Dios. Señor y Dios, te damos muchas gracias. Muchas gracias porque podemos estar reunidos delante de ti en este tiempo en el que te buscamos con todo nuestro corazón, en el que queremos dedicar nuestra atención, toda nuestra capacidad de atención y de razonamiento delante de ti para recibir la palabra que tú ya preparaste de antemano para cada uno de nosotros. Te damos gracias porque sabemos que tú tienes bendición, tú tienes unción, tú tienes libertad, tú tienes paz para cada uno de nosotros que estamos aquí congregados. Te damos pues muchas gracias porque sabemos que tú nos amas y que para siempre es tu misericordia que se renueva para cada uno de nosotros de una forma novedosa para cada uno en este día. Te damos pues muchas gracias. Y también, Señor, queremos rogarte que bendigas todos aquellos ministerios, congregaciones, iglesias en donde se está predicando tu palabra en este día. Te rogamos que tu palabra corra con libertad a lo largo y ancho de nuestra hermosa República Mexicana y bendecimos nuestra nación en el nombre de Jesús. Bendecimos México para Cristo y te damos gracias, Señor, por cada esfuerzo, por cada eh, por cada equipo de trabajo, por cada hombre y mujer que está en este día compartiendo la verdad de tu palabra. Te damos pues muchas gracias por todos y te pedimos, mi Dios, así como te pedimos para nosotros, que tu unción, que tu presencia sea con nosotros, que también lo seas con cada uno de esos ministerios que te sirven en toda nuestra república. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces ahora lo que continúa es que alabemos a nuestro Dios y lo vamos a hacer con su palabra, como siempre lo hacemos. Y en esta ocasión será con el el primer libro de Crónicas, que nos dice así: Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan las naciones, el Rey es el Señor. Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Brame el mar y todo lo que tiene, goce el campo con todo lo que hay. Brame el mar y todo lo que tiene, goce el campo y todo lo que hay. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. Alégrense los cielos.
Alégrense los cielos y gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Alégrense los cielos, gócese la tierra, digan las naciones, el Rey es el Señor. Brame el mar y todo lo que tiene, goce el campo con todo lo que hay. Brame el mar y todo lo que tiene, goce el campo con todo lo que hay. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. Y todo árbol que está en el bosque goce de gozo delante del Señor. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. Así alabaremos su santo nombre y nos alegraremos con tu alabanza. Así alabaremos tu santo nombre y nos alegraremos con tu alabanza. Aclamad a Dios porque Él es bueno, su misericordia por siempre durará. Aclamad al Dios porque Él es bueno, su misericordia por siempre durará. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. Y todo árbol que está en el bosque rebose de gozo delante del Señor. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. El Señor viene a juzgar la tierra, el Señor la tierra juzgará. Así alabaremos su santo nombre y nos alegraremos en tu alabanza. Así alabaremos tu santo nombre y nos alegraremos con tu alabanza. Aclama a Dios porque Él es bueno, su misericordia por siempre durará. Alaba a Dios porque Él es bueno, su misericordia por siempre durará. Amén. Gracias, Señor Jesús. Paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo. Como el Padre me envió, así os envío yo. Paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo. Como el Padre me envió, así os envío yo.
el Espíritu de Dios, recibí, recibí, recibí el Espíritu de Dios. Paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros, paz a vosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo. Como el Padre me envió, así os envío yo. Recibí, recibí el Espíritu de Dios, recibí, recibí, recibí el Espíritu de Dios. Recibí, recibí el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Paz a vosotros. Ay, Padre mío. Gracias, Señor, por este momento que nos das para alabarte, para bendecirte. Estamos aquí porque amamos a Dios y queremos ver su gloria en nuestro México. Y en la vida, por supuesto, de cada uno de ustedes que nos acompañan en esta tarde. Nuestro mensaje de esta tarde precisamente se titula ¿Por qué en una zarza? Y está fundamentado en los primeros párrafos del capítulo 3 del libro de Éxodo. En una de las reuniones de estudio que tuvimos esta semana, comentando precisamente los primeros párrafos del capítulo 3 del libro de Éxodo, y habiendo considerado la diferencia entre una zarza y un árbol frondoso, una de nuestras queridas hermanas que nos acompañan de manera habitual en esas clases nos hizo una pregunta y nos dijo, ¿por qué en una zarza? Y en su momento pues llegamos a una respuesta, pero siempre que el Espíritu del Señor nos indica un tema en particular, sabemos que es de lo que Él quiere que debamos compartir. Y de ahí el título de nuestro mensaje y por supuesto el contenido y desarrollo del mismo. Vamos a ver lo que nos enseña el capítulo 3 del libro de Éxodo. La escritura nos dice lo siguiente.
Cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, que era un sacerdote de Madián. Mucha gente dice Jetro. A mí me gusta decir Jetro porque yo me llamo Jorge y nunca me digo Jorge. Entonces, Jetro es Jetro desde mi humilde punto de vista. Quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Vamos por partes. El verso primero de este capítulo 3 nos dice, cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, quien era sacerdote de Madián, y llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí. Hablar de cierto día, como lo menciona aquí la escritura, implica que era un día como tantos que vivimos. O sea, no fue en un momento especial, no fue en una celebración, no fue ninguna otra cosa. El día salió la luna o llovió fuerte, no. O sea, un día cualquiera en el que aquel hombre salió con el rebaño de su suegro para recorrer aquella región y ver de qué manera se podían alimentar, dado que era una tierra pues un poco árida por ese entorno. Y entonces es un día de tantos que vivimos, un día cualquiera, dentro de nuestras rutinas y tareas. Entonces, de aquí podemos nosotros considerar de una manera muy clara, muy evidente, que en un día cualquiera, Dios se puede manifestar en nuestra vida. En un día cualquiera, Dios se puede manifestar en tu vida y se manifiesta también en un día cualquiera en mi vida. Recordemos que Moisés, de acuerdo al capítulo 2 del libro de Éxodo, fue hijo de un matrimonio de la tribu de Leví, que nació cuando el pueblo de Israel ya no era tratado con las gentilezas con las que lo recibió José, hijo de Jacob, en tierra de Egipto, casi 4 siglos atrás, cuando era el segundo de Faraón en el gobierno de Egipto. Al tiempo del nacimiento de Moisés, ante el aumento de la población israelita, las instrucciones del gobierno egipcio para las parteras del pueblo de Israel era que dejaran morir a los bebés varones que nacían y conservaran solamente a las mujeres. Y luego de ser escondido por su madre durante 3 meses para resguardar su vida, Moisés fue puesto en una canastilla sobre las aguas del Nilo, de donde fue rescatado por la hija de Faraón, que lo adoptó y le dio su abrigo, y permitió que fuera llevado con su madre hebrea para ser criado. Luego de un tiempo regresó con la hija de Faraón, quien lo llamó Moisés, precisamente por haberlo sacado del agua y recibir de ella protección, educación y posición en el reino. Curiosamente, todos sabemos también que aquellas canastillas donde se ponen los bebés en sus primeros días después de nacido, también se les llama Moisés. ¿Por qué será? Bueno, años después, siendo adulto, Moisés vio la dura servidumbre a la que era sometido su pueblo y en su ánimo de defender a uno de sus compatriotas del maltrato de un egipcio, acabó matando al egipcio. Y al ver que se había propagado la noticia entre su pueblo, decidió huir al desierto y fue a la tierra de Madián, en donde se estableció
y se casó. Estamos considerando por qué en una zarza. Aquí es donde llegamos a este verso, bueno, aquí es donde llegamos después de todo este antecedente de la vida de Moisés, llegamos a este capítulo 3 de Éxodo, en donde leemos nuevamente el párrafo primero. Cierto día, Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro. Así que después de ser un noble en la corte de Faraón, se ocupó por espacio de 40 años en el cuidado de las ovejas de su suegro, sin mayores pretensiones que las del trabajo cotidiano. Así como millones de personas viven y subsisten sobre esta tierra, cuidando únicamente su labor diaria, procurando hacerlo bien, lo mejor posible, para poder tener un beneficio para su propia vida. Después de tenerlo todo, Moisés pasó a ser un hombre sencillo, sin mayores pretensiones. Dice el párrafo primero en su segunda parte, llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, al monte de Dios. El monte Sinaí, que da nombre a la península de esa región, es el mismo en el que Moisés recibiera tiempo después las tablas de la ley de mano de Dios. En aquel tiempo se conocía como Horeb, que significa desolado. Entonces el monte Horeb y el monte Sinaí son el mismo monte. Es también una serie de montículos que hay en esas coordenadas, llamémosle así. Y así llegó a este lugar desolado en el corazón del desierto. En el párrafo 2 de este capítulo 3 vemos lo siguiente. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirado, como ya leímos, lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Algunos estudiosos de la Biblia hacen un énfasis especial en este concepto de el ángel del Señor, comparando con las veces que en otros libros de la Escritura ángel significa mensajero y como Jesús vino a darnos a conocer al Padre Celestial, deducen que este ángel del Señor no es otro que el mismo Señor Jesucristo en su forma espiritual. Recordemos aquella declaración de Jesús cuando él dijo en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan. Bueno, el Evangelio escrito por Juan, la versión del Evangelio escrita por Juan, porque el Evangelio es del Señor Jesucristo. El verso 9 dice, Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. ¿Sí? Los que me han visto a mí han visto al Padre. Y aquí Jesús está asumiendo la identidad con el Dios vivo y verdadero, el único que existe, el Dios de los cielos, el Creador. Y entonces dice, después de decir esto, Jesús dice, entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? O sea, si el que me ve a mí ve al Padre, ¿cómo tú me pides que te muestre al Padre? Te lo he estado mostrando todo este tiempo que hemos estado juntos. Este, por supuesto, es un comentario personal. Ahora, el párrafo 10 nos dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Entonces, esta idea de que cuando dice este párrafo de Éxodo, que el ángel del Señor
estaba en medio de ese fuego, pues podemos nosotros estar o no de acuerdo, pero en base a estos argumentos de que es el propio Señor Jesús que se presenta ahí hablando con Moisés. Allí el ángel del Señor, decíamos, Éxodo 3, verso 2, allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Estamos considerando por qué en una zarza. La zarza, según la define la Real Academia Española, es un arbusto de la familia de las rosáceas, con tallos sarmentosos, arqueados en las puntas, prismáticos, de 4 a 5 metros de largo, con aguijones fuertes. Nótese que dice de largo, no dice de alto. Es una planta baja. Dice con aguijones fuertes, así como las rosas. Por eso dices de la clase de las rosáceas. Hojas divididas, dice, aguijones fuertes y con forma de gancho. Hojas divididas en 5 hojuelas elípticas, aserradas, lampiñas por el haz y velludas por el envés. Flores blancas o rosáceas en racimos terminales y cuyo fruto comestible es la zarzamora. ¿Por qué en una zarza? Sabemos que este tipo de planta no se generó espontáneamente, sino que es también parte de todo lo creado por Dios, de lo que Él mismo dijo que todo era bueno en gran manera, que es la manera, es el modo, son las palabras con las que Dios mismo calificó su creación una vez concluida. Entonces, de modo que tan buena la zarza, para que a través de una de ellas se manifestara la presencia de Dios, como a través de un hombre que llevaba la culpa de haberle quitado la vida a otro. La zarza se caracteriza por sus espinos, pero también por su fruto. Así Moisés, a pesar de haber cometido un homicidio, acabó siendo llamado por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto y siendo señalado por Dios mismo de esta manera, como leemos en el capítulo 12 del libro de Números, en el párrafo 3. Dice, ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Y aquí debemos nosotros de considerar que cuando se refiere a humildad en estos términos, no se está refiriendo a pobreza. Estaba trabajando con uno de los hombres más importantes de aquella región de Madián. Entonces, Moisés no era o sea, no era una persona en pobreza, en situación de pobreza. Era una condición del corazón, una condición de humildad. La palabra que se utiliza en este párrafo del hebreo significa, además de humilde, significa manso, gentil. Entonces, aquí nosotros podemos ver que Moisés era un hombre manso, un hombre gentil, que se llama en esta versión humilde. Ciertamente, un hombre manso puede actuar de manera muy violenta en determinadas circunstancias. Y esto lo puedo afirmar de manera contundente por algunas experiencias personales. ¿Por qué en una zarza? Porque también el Señor nos instruye en la primera carta de Pablo a los creyentes de Corinto. En el capítulo 1, en el párrafo 20 en adelante, la escritura nos dice lo siguiente. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Y bueno, esto que preguntaba Pablo a estos de Corinto
nos lo podríamos preguntar hoy en día. ¿Acaso no Dios ha hecho enloquecer a la sabiduría de este mundo? Porque hay situaciones de orden inexplicable que ni los más afamados y prestigiosos médicos y científicos y especialistas en diferentes disciplinas de la creatividad y de la inteligencia humana han podido resolver. ¿Acaso, dice, no ha hecho Dios enloquecer a la sabiduría de este mundo? Párrafo 21. Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Esa locura de la predicación es la que nos hace ver como aquella zarza ardiente a la que se acercó Moisés con inquietud, con duda, con sorpresa. Esa zarza ardiente, ese arbusto cualquiera del desierto que de repente manifiesta una presencia de Dios en su vida y por esa unción que presenta llama la atención de aquellos que están alrededor. Dice que, repito nuevamente el párrafo 21, porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría. Y aquí vale la pena que comentemos esto. Qué bueno que no se puede deducir la existencia de Dios sumando 2 más 2. Qué bueno que no se puede deducir o que no se puede llegar al entendimiento de la existencia de Dios a través de las fórmulas matemáticas inventadas por el hombre. Qué bueno que no se puede llegar al conocimiento de Dios a través de una reacción química. Qué bueno que no se puede llegar al conocimiento de Dios a través de la aeronáutica. Y ahora que está tan de moda, que ya se hacen viajes de placer, aunque duren 15 minutos, para gente adinerada que pueda asomarse a algunos rincones del universo, saliendo de nuestra esfera de atmósfera y con instrumentos verdaderamente fantásticos que en otro tiempo no se podrían haber considerado y que existen hoy en día. Pero qué bueno que a través de nada de eso se puede llegar a la conclusión o al entendimiento de la existencia de Dios, sino por la fe, que es totalmente distinta y mucho más amplia y extensa que la misma ciencia del ser humano. Dice, Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos, dice el párrafo 22, los judíos piden señales, los griegos van tras la sabiduría. Pero nosotros, verso 23, nosotros, y al decir nosotros, recuerden que Pablo está hablando de él como parte de aquellos hombres que Dios levantó para predicar el evangelio, primeramente a los judíos, al pueblo de Dios, y después a Pablo de una manera particular para predicar a los no judíos. Y entonces dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero hasta este día, porque ciertamente para los judíos Jesucristo no fue más que un rabí, un maestro. Y no es hasta que conozcan a Jesucristo como el Mesías, como aquel Salvador que Dios envió para rescatar a la humanidad de su pecado, pues ellos van a seguir viviendo en esa etapa de llamémosle, en la edad de piedra del conocimiento de Dios. La edad de piedra en cuanto a la humanidad se le señala a los tiempos aquellos en los que se piensa
y esto es también sorprendente, se piensa que el ser humano en sus primeras versiones era un ser animal, un derivado del animal, siendo que Dios en su palabra nos explica de una manera perfecta, precisa, que Dios mismo formó al primer hombre, con sus propias manos lo formó. En fin, ese es un tema del que hemos platicado en algunas ocasiones. Entonces, dice, los judíos piden señales, los griegos van tras la sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero. ¿Por qué? Porque cuando llegó Jesucristo, al principio de nuestra era, cuando llegó Jesucristo, Él mismo dijo, el reino de Dios se ha acercado y empezó predicando el arrepentimiento. Entonces, para aquellos que estaban llenos de sabiduría religiosa, pues Jesús es un tropezadero desde entonces. Y por eso es que hicieron todo lo posible por deshacerse de él al nivel religioso judío. Bien, entonces, los judíos piden señales, los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. ¿Por qué? Porque cuando vemos que, por la experiencia vemos, quienes conocemos y amamos al Señor, que cuando hablamos a alguien de Jesucristo, inmediatamente la gente cierra las puertas de sus oídos, cierra sus oídos, no quieren oír hablar de Cristo. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, porque el conocimiento de Dios nos confronta con nuestras debilidades, con nuestras maldades, con nuestras costumbres de lejanas a los principios o a los preceptos del Dios vivo. Por esa razón es que para el mundo, para los no creyentes, digo, para los no judíos, también es una locura. Entonces, verso 24 dice, pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y aquí podemos nosotros confirmarlo. Jesucristo, para todo creyente actual en el tiempo actual, para todos aquellos que nos consideramos cristianos porque seguimos a Jesucristo, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. No hay otra fuente mayor de conocimiento, de poder y de sabiduría que Cristo mismo. Por eso predicamos a Cristo. Porque dice el párrafo 25, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Lo insensato de Dios, si pudiéramos calificar de insensatez alguna obra de Dios, a veces la gente se pregunta, pero por qué hay arañas? ¿Por qué hay moscas? ¿Por qué? Y a veces uno piensa, pues hubiera sido mejor el mundo sin esos insectos, sin esas alimañas. Pero el que sabe todas las cosas determinó que en este mundo hacían falta una serie de insectos y de cosas de esas para su propósito. Y a lo mejor nosotros no lo entendemos en un punto de vista de ciudad, en donde pues las mascotas pues no son arañas, o bueno, habrá quien las tenga, pero en fin, o sea, en donde no acostumbramos ese contacto, pero en el campo, donde no hay tantas extensiones de concreto, ni edificios, en el campo, todo eso convive de una manera armoniosa con el resto de la naturaleza. Entonces, aquí estamos hablando de que alguien puede pensar que Dios haya algo insensato de la obra de Dios, pues definitivamente no lo hay, no lo hay.
Pero aún si lo hubiera, dice aquí Pablo, dice, lo insensato de Dios, verso 25, es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios, si pudiéramos nosotros encontrar alguna debilidad en Dios, que evidentemente tampoco la hay. Dice, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Verso 26, consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles. Esto es, que pertenezcan a la realeza, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Aleluya. Estamos preguntándonos, estamos respondiendo, ¿por qué en una zarza? ¿Qué dignidad puede tener una zarza comparada con un cedro, con un pino de esos enormes que hay en las montañas? Este, no sé, cualquier otra especie de, de, de árbol, ¿no? ¿Por qué un arbusto con espinas? Con todo ese tipo de agresividad, envolviéndolo. ¿Por qué? Porque Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Y amados, nosotros podemos aprender este ejemplo de la zarza, podemos aprender que no podemos jactarnos en ninguna medida delante del Señor, porque si todo lo que nosotros recibimos es porque Él es misericordioso, entonces, ¿de qué nos vamos a jactar? ¿Nos vamos a jactar de salud? No podemos nosotros procurarnos nuestra propia salud. Los institutos científicos llevan siglos trabajando en tratando de encontrar recursos para enfrentar las diferentes enfermedades y debilidades del ser humano. ¿Podemos nosotros proveernos de riqueza? Ah, sí, es que yo soy muy listo y sé hacer muy buenos negocios y ahora ya compro Bitcoin, invierto en esto otro. Por Dios. O sea, es Dios quien da la facultad para hacer las riquezas. Es de Dios, de donde proviene la sabiduría de lo alto. Una sabiduría que no es que no es negativa, que no es envidiosa, que no es, en fin, todas aquellas cosas que son características de la sabiduría humana, que te proponen pasar por encima de los demás para obtener tus propias, logros. Entonces, no somos muchos sabios, ni muchos fuertes, ni muchos nobles, porque Dios escogió lo especial de este mundo, en donde pudiera manifestarse su presencia y su gloria, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. La zarza se encuentra en tierra árida y desolada. Nosotros vivimos en una tierra desolada por la maldad y por el pecado. Y Dios quiere utilizar nuestra vida para dar a conocer el mensaje de la salvación, que es por la fe en el Señor Jesucristo. El libro de Salmos, en el capítulo 8,
en esta versión, nueva traducción viviente, nos dice en el párrafo 2: a los niños y a los bebés le has enseñado a hablar de tu fuerza. A los niños y a los bebés. O sea, si nosotros vemos desde el punto de vista humano, evidentemente hay niños genio. Hay niños que a los 3 años ya pueden sostener una conversación con un adulto, y hay otros que han sido creativos desde sus 5 años, han hecho piezas musicales, en fin, o sea, hay casos especiales, sí los hay, pero aquí a lo que se refiere es a la sencillez, a la inocencia de los niños y de los bebés, y dice, les has enseñado a hablar de tu fuerza. O sea, que a través de estos pequeñitos nosotros podemos ver la gloria y el poder de Dios manifestado a través de la vida de estos pequeños. Por supuesto, de aquellos que no son agredidos durante su desarrollo embrionario por una idea equívoca respecto de su existencia. Así dice, silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. Isaías, en el capítulo 44, nos habla también al respecto. Dice, esto dice el Señor, tu Redentor y Creador. Yo soy el Señor, que hizo todas las cosas. Yo solo extendí los cielos. A veces nosotros necesitamos ayuda. El otro día estábamos en casa de nuestro hijo mayor y estábamos recogiendo la ropa de cama porque ya íbamos a retirarnos, ya íbamos de regreso a nuestra casa. Ellos ya habían regresado de su viaje, y entonces retiramos la ropa de cama y estaba yo tratando de doblar la colcha de la cama de ellos, que es del mismo tamaño que la nuestra, por cierto. Y entonces estaba yo tratando de doblarla, y me vio mi esposa batallando con ese intento, y entonces ella tomó la colcha del otro extremo y entre los dos pudimos doblarla muy fácilmente. Y bueno, por supuesto, yo agradezco siempre toda la ayuda que ella me brinda, y bendigo al Señor por su vida. Y bueno, el tema aquí es que dice Dios, yo soy el Señor que hizo todas las cosas, y dice, yo solo extendí los cielos. O sea, si yo no puedo con una colcha, ahora imagínate el poder de Dios que extiende los cielos. Y ya hemos visto que los cielos, bueno, nosotros llamamos los cielos aquello azul que vemos desde aquí, desde nuestro punto de vista. Pero después de los cielos hay otros universos, hay otros sistemas solares, hay otras galaxias. Y todo eso fue obra poderosa de nuestro Dios. ¡Wow! Yo solo extendí los cielos. Y dice, ¿quién estaba conmigo cuando hice la tierra? A ver, respóndanme. ¿Quién estaba ahí? Ahí estaba el mejor de los científicos, el mayor, el más connotado de los escritores, el más poderoso de los líderes, de ejércitos. ¿Quién estaba con Dios? ¿Quién estaba conmigo cuando hice la tierra? Dice el Señor. Expongo, dice el párrafo 25, expongo a los falsos profetas como mentirosos y dejo en ridículo a los adivinos. Hago que los sabios den malos consejos y así demuestro que son unos necios. ¿Por qué?
porque la gente piensa que su opinión es la mejor. Es que yo tengo estudios de lo que tengas, sea lo que sea que tienes en tu currículum académico, en tu currículum laboral, sea cual sea la fuerza de tu empresa, la fuerza de tu gobierno, de tu nación. Eres nada comparado con la grandeza del Dios vivo y verdadero. Y no se trata aquí de demeritar el esfuerzo y la dedicación de alguien, por supuesto que no. Por supuesto, como hemos dicho, todo eso tiene su valor y su aplicación y su aplauso en términos terrenales. Aquí está muy bien, aquí está muy bien ser sabio con el conocimiento de la ciencia, de las artes, o sea, todo eso está muy bien para aquí, para este ámbito terrenal, temporal, porque ya hemos aprendido que estamos aquí como extranjeros y peregrinos. Venimos de paso a esta tierra. Bien, y dice aquí el Señor, demuestro que son unos necios. Sin embargo, párrafo 26, yo sí cumplo las predicciones de mis profetas. O sea que cuando una gente viene y habla de parte de Dios, Dios cumple aquellas palabras que se hablan, aquellos mensajes que se dan. Y por eso es que sabemos que lo que se dice en el libro de Dios, en la Biblia, es verdad. Y todo aquello que aún no se cumple tendrá su cumplimiento puntual en el momento en el que Dios así lo determine. Por eso es tan importante que que no pensemos que nuestra opinión es superior a la opinión del Dios vivo. Seamos humildes, como lo fue Moisés. Dice, sin embargo, yo sí cumplo las predicciones de mis profetas. Por supuesto, antes habló de los profetas mentirosos, aquellos que dicen que hablan de parte de Dios y lo único que hacen es transmitir sus propias ideas, o peor aún, ideas que provienen de la oscuridad, que provienen directamente del infierno. Sin embargo, sí cumplo las predicciones de mis profetas. Por medio de ellos le digo a Jerusalén, este lugar volverá a ser habitado y las ciudades de Judá, ustedes serán reconstruidas, yo restauraré todas sus ruinas. De allá es de donde viene el pueblo de Israel que sale todos los días en las noticias de nuestros días. Jeremías en el capítulo 8, en la versión Reina Valera contemporánea, párrafo 9, nos dice lo siguiente: los sabios se avergüenzan, se espantan y quedan consternados. Es un hecho que aborrecen la palabra del Señor. Entonces, ¿de qué sabiduría hablan? O sea, ¿de qué hablan? ¿Qué dices? Si ignoras la sabiduría de Dios, pues estás mal, estás equivocado, tus deducciones, tus suposiciones, tus hipótesis son equivocadas. Volvemos al capítulo 3 del libro de Éxodo, la nueva traducción viviente. Estamos en el párrafo 2, en la segunda parte del párrafo. Moisés se quedó mirando lleno de asombro porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. ¿Por qué en una zarza? Nosotros a manera de zarza encendida que no se consume, debemos avivar el fuego del don que Dios que nos ha sido dado, como escribió Pablo a Timoteo.
En su segunda carta, en el capítulo 1, es un párrafo, o sea, es un párrafo conocido en un contexto de versos, de párrafos que vale la pena considerar. Dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, la versión Nueva Traducción Viviente. Párrafo 6 dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos, que es otro de las manifestaciones o de las formas en las que Dios puede capacitar a un siervo suyo a través de la imposición de manos de uno de sus siervos. Y digo yo, una de las formas, porque Dios puede capacitar a cualquiera sin necesidad de contacto físico. Pero en este caso, Pablo transmitió una serie de dones a su discípulo y colaborador Timoteo. Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual. ¿Por qué una zarza? ¿Por qué un fuego que no consumía a la zarza? Porque cuando tenemos el fuego de Dios en nosotros, ese fuego no nos consume, no hace polvo nuestro organismo. Lo que hace polvo es el pecado, lo que hace polvo es la naturaleza caída, lo que destruye es la maldad, pero permanece encendido y Dios quiere que lo mantengamos encendido. Que cuando vemos las circunstancias, ay, ya se está hablando de la Tercera Guerra Mundial, ay, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué va a pasar con México tan cerquita de Estados Unidos? Si bombardean Estados Unidos, nos va a afectar a nosotros. El fuego del Espíritu de Dios debemos de avivarlo porque de otra manera las presiones, los dichos, las noticias de actualidad de nuestro tiempo pueden incidir y apagar el fuego de Dios en nuestra vida. Dice la palabra a la carta a los tesalonicenses, dice, no apagues el espíritu. Yo no sé si les haya sucedido en algún momento de nuestra vida, nos sucedió que el calentador de nuestra casa, el calentador de agua, que funciona con gas, estaba en la parte de afuera del domicilio. Y entonces cuando había mucho aire, cuando había ráfagas de aire muy, muy fuertes, pues llegaba a suceder que el piloto, la flama piloto del calentador de agua se alcanzaba a apagar. Y entonces luego te querías meter a bañar y resulta que el agua salía fría. Y entonces, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que pues, se apagó el piloto. ¿Por qué? Pues porque vino un aire muy fuerte y lo apagó. Y bueno, en algún momento nosotros enfrentamos una serie de situaciones así en alguna de las viviendas que hemos ocupado. Entonces, eh, a manera de ejemplo con este piloto, si nosotros no debemos solo mantener el piloto del don que Dios nos ha dado. Debemos de avivarlo, debemos de tenerlo siempre en alto o en caliente, conforme dice el termostato de los calentadores. Ahora, dicen piloto y dicen caliente. Y entonces podemos nosotros girar esa perilla de nuestro termostato espiritual para que se mantenga caliente, intenso, porque puede venir un fuego recio, digo un viento recio, y no me refiero al Espíritu de Dios, que también se llama así, pero, pero pueda venir un viento recio, un viento fuerte que intente apagar ese piloto de espiritual de nuestro fuego interior a través de una enfermedad, a través de un padecimiento, a través de un accidente, a través de una mala noticia, a través de un despido laboral,
a través de un quebranto comercial o financiero. Y pueden venir todos esos vientos fuertes para tratar de apagar esa presencia de Dios, ese fuego de Dios en cada uno de nosotros. Y nosotros no debemos permitirlo. Por esa razón debemos de tener bien atizado nuestro fuego espiritual a través de la comunión con Dios cada día, a través de la palabra de Dios cada día. Nosotros en nuestro ánimo de poder facilitar la reflexión sobre la palabra de Dios, publicamos todos los días un mensaje que llamamos la palabra de la semana, en donde desglosamos el mensaje que tenemos cada domingo, lo desglosamos durante los días de la semana y lo hacemos llegar a través de las redes sociales y los chats y los medios de comunicación actuales a todas aquellas personas que desean recibirlo y nos han solicitado recibirlo. Entonces, la idea es que podamos nosotros tener esa cercanía con la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios, Dios se manifiesta y Dios enciende, mantiene encendido este fuego de esta zarza que no se consume, de esta zarza que somos nosotros mismos, plantados en una tierra árida que desconoce a Dios y que lo repudia, y que podemos nosotros permanecer encendidos para poder ser instrumento del amor de Dios, para que otros muchos le puedan conocer y rendir su vida. Dice el párrafo 6. Bueno, ya leímos el párrafo 6. A partir del 7 dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Autodisciplina, ¿sí? Poder, amor y autodisciplina. ¿Poder para qué? Para ser fieles representantes de la presencia de Dios a través de nuestra vida. Amor para amar a nuestros semejantes, como ordena el Señor Jesucristo. El segundo mandamiento es semejante. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amor a nuestro prójimo, que por amor queramos nosotros, estemos dispuestos, disponibles para compartir el reino de los cielos con todos ellos. Y dice, no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Autodisciplina, ¿para qué sirve? Para que no echemos a perder el testimonio de Dios en nosotros, para que nosotros solitos no hagamos quedar mal al reino de los cielos. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos ministerios? ¿Cuántos supuestos siervos de Dios han echado a perder su ministerio, su congregación? Miles de personas a través de sus faltas personales. Autodisciplina. Y esa autodisciplina solamente la podemos disfrutar por la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Ese fuego que no consume la zarza que lo contiene. Y entonces dice el párrafo 8, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Estamos hablando de esto, amados. No te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Lo primero que hicimos mi esposa y yo cuando conocimos a Cristo hace 45 años fue ir con nuestras familias y compartirles el Evangelio, compartirles aquello en una medida muy incipiente que sabíamos recién que conocimos al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era lo más hermoso, lo más grande que había en nuestra vida. Y ahora sigue siendo lo más hermoso y lo más grande que tenemos en nuestra vida. Nos pueden poner en un escáner
de, de valores humanos, o no valores humanos, de valores terrenales, y a lo mejor aparecemos en el último nivel dentro de esos valores terrenales, pero para nosotros es nuestra riqueza, para nosotros es nuestra pasión, es nuestra inspiración de cada día, poder conocer al Señor y poder compartir su verdad con cuantas personas podamos hacerlo. Entonces continuó leyendo, no te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, dice Pablo a los de Corinto, digo a Timoteo, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por él. ¿Por qué? Pues porque la predicación del Evangelio en algún momento llevó a estos personajes a una situación de prisión. Y entonces dice, aun cuando estoy preso por él, con las fuerzas que Dios te da, le dice Pablo a Timoteo, prepárate. Dice, prepárate. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Perdónenme. Con las fuerzas que Dios te da, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. ¿Por qué? Pues porque había un tiempo de persecución. Pues Dios nos salvó, verso 9, y nos llamó para vivir una vida santa. Amado, amada, Dios te llamó a ti para que vivas una vida santa. No solo a aquellos grandes hombres de la fe, sino a cada uno de nosotros. Dios quiere que vivamos una vida santa. ¿Y cómo es esto? Una vida apartada en exclusiva para Dios. ¿Sí? Tú no eres un objeto convencional del mundo. No eres parte del engranaje de maldad de este mundo. Eres parte del reino de Dios. Eres parte del reino de los cielos si Jesucristo es tu Señor. Entonces Dios te ha apartado para que vivas una vida santa. Dice aquí, no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia, las buenas nuevas del Evangelio. Dios me eligió, dice verso 11, me eligió para que sea predicador, apóstol y maestro de esta buena noticia. Aleluya. ¿Por qué en una zarza? Estamos por concluir. Éxodo, en el capítulo 3, regresamos a esta nueva traducción viviente, a partir del párrafo 4 en adelante. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Dios hace de una tierra árida una tierra santa. Y así nuestra vida, después de ser una vida árida, sin sentido, Dios la ha hecho santa, reservada para su servicio y para su gloria. Amén. Queremos dar oportunidad a aquellas personas que nunca se han comprometido con el Señor.
Y tú, amigo, amiga, que nos escuchas en esta tarde, queremos hacerte la misma invitación. Si quieres establecer un compromiso de calidad con Dios, el único y verdadero, te invitamos a repetir estas palabras que son una declaración de fe, no es un rezo que lea yo de un libro, es una expresión espontánea de un corazón que desea compromiso con el único y verdadero Dios. Si gustas hacerlo, te invito a que cierres tus ojos por un instante y le digas así en voz audible. Dile, Señor y Dios, te doy gracias por permitirme entender tu palabra, por hablarme a través de tu palabra. Y me doy cuenta, Señor, que delante de ti necesito arrepentirme. Necesito arrepentirme y pedirte perdón de todo lo malo que he hecho hasta este día. Y te ruego, Señor, que tú limpies mi vida, que limpies mi conciencia a través de la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario. Y a ti, Señor Jesucristo, te invito a mi corazón y te recibo en esta hora como mi Señor, mi máxima autoridad y como mi Salvador, entendiendo que solo tú puedes interceder por mí delante de mi Padre Celestial. Ahora, Señor, te ruego, lléname con tu Espíritu Santo, que me guíe a toda verdad. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues así, sencillo, pero de corazón, tenemos la oportunidad de ser parte del reino de Dios. A partir de hoy, tú, querido amigo, querida amiga, que hiciste esta declaración de todo corazón, a partir de este momento tú eres hijo e hija de Dios. A partir de este momento tú eres de la familia del Dios vivo. Y yo sé que Dios te habrá de bendecir de una manera que tú nunca te imaginaste. Te invitamos con todo, de todo corazón, a que aproveches todas las publicaciones que tenemos en las redes sociales y en YouTube, todos nuestros mensajes. Te invitamos a que te reúnas con nosotros todos los domingos al mediodía. Estamos aquí para servirte con la palabra de Dios. Y que el Señor bendiga tu vida y pues ahí en las redes sociales están nuestras opciones de contacto. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y bien, pues a los demás que estuvimos en nuestras clases en esta semana, espero que hayamos podido responder de una manera correcta la pregunta, ¿por qué en una zarza? Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su compañía. Les deseamos una semana llena del fuego de Dios, de la presencia de nuestro Dios.